arrancar con una serie que se llama El amor de Dios. Y para mí es muy importante hablarles del amor, porque ahora que estuvo el 14 de febrero, pues puedes notar a través de las publicaciones, el Facebook tiene cosas muy buenas, y es que te muestra cómo la gente y cómo los chicos de hoy en día piensan acerca del amor. Y creo que muchas veces tenemos como conceptos erróneos acerca del amor, ¿no? Yo ya he hablado mucho acerca de la música que escuchan nuestros jóvenes, cómo ellos piensan que la música les está educando acerca del amor, y la palabra de Dios tiene suficiente material y suficiente instrucción para hablarnos acerca de lo que es el verdadero amor. Y el punto central es que tú y yo no podemos amar hasta que no conozcamos la fuente del amor, porque si no vamos a estar viviendo con lo que alguien me dijo. Alguien me dijo que esto se hacía así, alguien me dijo que así se debía amar, y alguien me dijo que así tenía que amar. Y hay gente que crece entendiendo que los golpes en el matrimonio son necesarios porque son parte del amor, pero no es verdad, eso es una mentira. Los insultos, los gritos, no es la forma en que Dios quiere que nos amemos. Dios dice en su palabra: ámense como yo los he amado a ustedes. Y yo no he visto en la Biblia a un Dios gritándote ni tampoco golpeándote. Al contrario, es un Dios amoroso, es un Dios con un amor inmenso por nosotros. Pero hay algunos aspectos en la vida de los cristianos que no conocemos realmente cómo es el amor de Dios. Lo cantamos, y lo cantamos en coritos inclusive. Hay un corito, ahorita me estaba acordando, que yo me acuerdo que lo cantaba en la escuela dominical, que decía: el amor de Dios es maravilla. Y ahí nos agarrábamos, ¿no? Y grande es el amor y te hacían hacer mímicas y tan alto. Yo no podía cantar esa parte de tan alto porque, pues, como pueden darse, pues yo creo que, ¿no? Entonces yo decía tan alto y me volteaban a mí y me dicen: ay, ternura. Pero bueno, otros pueden hablar. De lo que sí podía decir era tan ancho que no puede estar. Y ahí sí no me ganaban. Pero tenemos que aprender cómo es el amor de Dios. Y generalmente hay un aspecto que nos pega y nos quita del amor de Dios. Y muchas veces tiene que ver con lo que voy a hablar hoy. Y yo espero que Dios hable a sus vidas. Hace muchos años yo escribía artículos cuando yo era niño, bueno, joven más bien. Yo escribía artículos y los mandaba a revistas cristianas, y algunos me los publicaban. Y este extracto de un artículo que escribí que tiene que ver acerca de la vergüenza y de cómo Dios nos ve en medio de situaciones difíciles y complicadas, y se los voy a leer. Por ahí lo rescaté y le puse algunas cosas como actuales para poder leérselos. Si se me permiten, se los voy a leer, es muy rápido. Dice: la familia Pérez es una familia cristiana como cualquiera de las que se encuentran en este lugar. Se compone por mamá, papá y por dos hijos: la bella Lourdes, de apenas 14 años, y Juan, un chico de 17 años de edad. Desde niño fue inculcado en los caminos de Dios. Ama a Dios y como respuesta a ese amor sirve en todo en cuanto puede, en el grupo de adolescentes, en el grupo de jóvenes, en la iglesia, y apasionadamente predica en su escuela sobre el amor de Dios. Juan Pérez ha escuchado del amor de Dios y siente que lo ama. Una tarde de verano sus papás decidieron ir a la ciudad del Paso, Texas. Por alguna razón Juan se quedó solo en casa. Un pensamiento llegó a su vida, un deseo profundo por ver pornografía. Inquieto y con 1000 pensamientos dando vueltas en su cabeza, no entiende la naturaleza de estos pensamientos. Después de minutos de lucha decide prender la computadora, y sin pensarlo, como un cordero al matadero, se deja llevar por las garras del mercado de la pornografía. Como si se encontrara nadando en el mar, rápidamente se ha envuelto en las olas de la sensualidad y el erotismo que ofrece esta industria, la cual produce más de 13,000 videos al año. Ver porno lo lleva a la masturbación, y de repente una sensación de vergüenza lo invade. Se siente impuro y alejado de Dios. Los pensamientos de condenación llegan a su mente. ¿Cómo puedes acercarte a Dios? Eres lo peor, no mereces el amor de Dios. Por vergüenza, Juan decide cargar este peso solo, repitiendo aquello que inició una tarde de verano, cada día, cada año. Cada que esto sucede, un pensamiento de esperanza llega a él. Esta es la última vez que lo hago. No habla, se siente sucio. Su servicio en la iglesia cae, pues no es digno. Pero más allá del servicio, su dolor, su trastorno y sus heridas lo habían descalificado para tener una relación con Dios.
Le han enseñado que solo los santos, solo aquellos que son capaces de vivir dentro de los lineamientos de Dios, son los que pueden anhelar tener una relación con Él, ni pensar en el llamado que Dios dio a su vida, pues no puede ser digno un hombre atado al pecado. Los estudios revelan que entre el 50 y el 70% de los hombres cristianos ven pornografía en Estados Unidos. Hombres cristianos. La historia de Juan es quizás una de muchas de los miembros de esta iglesia. Algunos no están luchando con la pornografía, sino con otros pecados un poco más ocultos, como el chisme, la murmuración, la crítica, la mentira, los pensamientos de odio, la envidia, la lujuria. Y cada vez que caes en cada uno de estos pecados, te sientes descalificado. La pregunta es: ¿cuál es el pecado con el que estás batallando hoy en día? ¿Cuál es el pecado que te aleja de tu relación con Dios? Y la verdad de las cosas es que esta historia la escribí pensando en algunas historias de jóvenes que me platicaban cuando éramos jóvenes. Y no quiero hablarte acerca del pecado, porque generalmente cuando hablamos de los pecados, siempre como que tenemos una división dentro de nuestras vidas en los pecados, y pensamos que los pecados muy carnales es como la pornografía, la lujuria, la envidia, la infidelidad, pecados sexuales. Esos los tratamos de una forma diferente y decimos, esos pecados son así como que aparte, ¿no? Pero hay otros pecados que inclusive son como hasta permisibles en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano. Pecados como la mentira. Llega el cobrador a tu casa y toca y dice, pues soy el de Electra, y le dices a tu hijo, dile que no estoy, cuando estás en la casa, y eso es una mentira. O de repente te juntas con otras amigas, vas a comer, a desayunar muy rico como el día de ayer, y de repente entre la plática empiezan a sacarle la garra a otra persona que no está ahí. Estás hablando de alguien, estás murmurando de alguien, y entonces ahí es donde se convierte en una murmuración. No lo digo por la plática de ayer, muchachas, pero hemos cometido otra serie de pecados que realmente los hemos como hacerlos permisibles dentro de la iglesia, y decimos, bueno, es que no es tan grave. Inclusive como iglesia a veces decimos, alguien viene a pedir consejería y dice, pastor, es que tengo un problema con la mentira, y a veces lo tratamos y decimos, bueno, pues no es tan grave. Pero si viene un joven y nos dice, tengo un problema con la pornografía, pecador, y dividimos. Pero lo cierto es que la palabra de Dios no tiene división de pecados. Dios trata el pecado como pecado y se acabó. O sea, por muy pequeña que sea la mentira, y por muy grande que sea el pecado de sensualidad o el pecado de tu propia concupiscencia, es pecado. Delante de los ojos de Dios es pecado. Y realmente el asunto no es tanto tratar el pecado hoy en día, sino lo que sucede cuando caes en pecado, porque viene un sentimiento de culpabilidad a tu vida. Hay gente, creo que aquí tenemos que ser sinceros, como hijos de Dios no pudiéramos pecar y que nada pasara ni nada sucediera, porque entonces yo pondría en punto de duda tu relación con Dios. Si tú pecas y no sientes nada dentro de ti, me preocuparía más, porque realmente la palabra de Dios dice, y yo les he estado enseñando esto, que nosotros cuando vivimos una vida cristiana, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos redarguye y nos lleva a Jesucristo y nos dice, hiciste algo mal, necesitas arrepentirte. Si tú caes en un pecado y no sientes algo así, si no te sientes mal, si no te sientes incómodo, creo que estás teniendo un problema con tu relación con Dios. El pecado debería de molestarnos, debería de ponernos en una situación incómoda, debería de ponernos en una situación embarazosa. Pero no estoy juzgando ahorita la situación del pecado, porque en ese momento tenemos que entender y comprender el amor de Dios y poder acercarnos a Dios. Pero el problema es que muchos de nosotros queremos recibir automáticamente un castigo. Queremos recibir una disciplina, queremos recibir algo malo, y muchas veces estamos viviendo en una vida desenfrenada y le echamos la culpa a Dios porque algo malo nos sucede en ese momento. Y decimos, sí, claro, pues es que acabo de pecar, y nos estamos empezando a condenar. El problema es que creo que no hemos entendido el amor de Dios en nuestra vida, porque el día que lo comprendamos vamos a entender qué posición tenemos ante cualquier pecado que podamos cometer. ¿Está conmigo? Creo que empecé muy fuerte, ¿verdad? Creo que hay algunos que se quedaron así, ay pastor, pues la hubiera aventado más suavecita. Primera de Juan capítulo 3 versículo 19 dice,
Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Wow, qué fuerte es esta. Yo estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Creo que acá está en la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Ahora la pregunta es, ¿tú estás amando a los demás? ¿Tú estás amando a otros? ¿O hay otros por los que tú tienes un cierto resentimiento, un cierto desprecio y dices, yo no los amo por igual? ¿O los amas por igual? La palabra de Dios dice que una de las evidencias que va a marcar que tú ames a Dios o no lo ames es que ames a los demás. Es decir, ese amor se tiene que ver reflejado en los demás. Y luego dice, por eso, si nos sentimos culpables de algo, diga culpables, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. En una ocasión, una mujer fue sorprendida en un acto de adulterio. Una mujer fue encontrada por unos escribas y unos fariseos, y quiero hablarte hoy precisamente de eso. Y a lo mejor tú me vas a decir, es que comenzaste hablando del pecado y luego dijiste que ibas a hablar del amor de Dios, y ahorita lo vamos a ir todo metiendo junto, ¿no? Para que terminemos aterrizándolo. Y en una ocasión estaba Jesús enseñando, y vamos a ver la historia en Juan capítulo 8 versículo 2 en el templo, y dice que llegaron unos escribas y fariseos con el caso de una mujer que estaba en adulterio. El versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Fíjense bien, todo el pueblo, o sea, había mucha gente, y sentado él les enseñaba. Yo en la mañana les decía que muchas veces tenemos que tener cuidado de cómo tratamos el mensaje de la palabra de Dios. Para mucha gente esta plataforma y este púlpito son muy importantes, inclusive le llaman el lugar santo, ¿no? Pero yo te puedo decir algo, yo creo que lo más santo a veces no es tanto esto, sino esto, lo que se predique, las palabras que dicen. El otro día alguien me decía, mira, ese predicador está predicando sentado, qué bárbaro, qué falta de respeto para el púlpito. Y entonces yo me quedé pensando, y yo acababa de leer estos versículos y yo le dije, pues entonces Jesús era un irrespetuoso, porque dice la palabra de Dios que Jesús les enseñaba sentado. Jesús estaba sentado, pero nosotros muchas veces tenemos el concepto de que las cosas en la iglesia se tienen que hacer según nuestro concepto, según lo que nosotros queremos y esperamos. Pero Dios trabaja de una manera diferente. Lo que Dios quiere es que en tu vida y en tu mente y en tu corazón se queden clavados los conceptos de la palabra de Dios y no los tuyos. Entonces, volviendo a la enseñanza, dice en el verso 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Digo, para que una mujer esté sorprendida en adulterio se necesitan dos, ¿no? ¿Qué pasó con el hombre aquí? Nomás le llevaron a la mujer. Y eso es otra enseñanza. A veces como hijos de Dios nada más vemos nuestro propio beneficio y no vemos cómo la otra persona se perjudica o se beneficia de nuestro actuar, ¿no? Pero estos cuates dijeron, no, pues es que a lo mejor agarraron, a lo mejor con el que estaba adulterando era otro escriba u otro fariseo, otro miembro de la iglesia. Dijeron, no, pues es que a él hay que tratarlo diferente. Inclusive la sociedad hoy en día ve más fuerte el adulterio en una mujer que en un hombre. La sociedad lo juzga de una manera diferente. Dicen, pues es que es hombre. Y luego cuando una mujer cae en pecado, maldita, quémenla viva, ¿no? Vamos a apedrearla aquí afuera. Y lo tomamos hasta de una manera diferente. Pero la ventaja, y esto es como que algo que tenemos que estar agradecidos, cuando Jesús vino y rompió con esas diferencias y dijo, hombre y mujer serán tratados por igual. Y de igual forma el pecado, no hay pecado chico, mediano, grande. No estamos como en el mercado, ¿no? Que llegamos y compramos un agua y te dicen chica, mediano, grande. En la palabra de Dios no hay una división de pecados. ¿Cómo pecó? Chico, mediano, grande. Pecado es pecado ante los ojos de Dios. No hay ninguna diferencia. Y entonces esta mujer es sorprendida y la meten en el medio del pueblo, la ponen delante de Jesús. Y yo creo que así como la agarraron, así la llevaron, ni chance le dieron. No le dijeron, oye, vístete, échate un peinadón porque estás medio desgreñada.
O sea, así como la agarraron, fueron y la pusieron. Imagínate la vergüenza, no solamente de haber sido expuesta en ese momento, sino de la acusación. No la estaban acusando de haberse robado. Hay gente que de repente le dices algo y se indigna mucho porque dices, es que me estás diciendo ratero, y te indigna. Y lo entiendo, pero aquí el punto es que la mujer estaba en una posición muy difícil y complicada, y entonces le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La ley decía que ella merecía morir. Moisés había dicho que una mujer que fuera sorprendida tendría que ser apedreada en ese mismo instante, cuando fuera sorprendida en un pecado. Pero Jesús hizo otra cosa y nos enseña que muchas veces Jesús va a venir a nuestra vida y va a romper con esquemas, con paradigmas que nosotros ya tenemos establecidos, y decimos cómo tenemos que ser tratados o cómo tenemos que tratar las cosas. El gran trabajo para los que estamos casados es enseñarle a nuestras futuras generaciones y a nuestros hijos cómo se debe de llevar un matrimonio dentro de los estatutos y de lo que marca la palabra de Dios. Porque la sociedad les está enseñando otras cosas. ¿Te aburres? Divórciate. Es más, ¿para qué te casas? Vivan juntos un tiempo y cálense. Y esas cosas yo no encuentro en la Biblia donde dice, Jesús le dice a las jóvenes, si quieres prueba unos 3 meses, vive solo, y aquí vosotros decidiráis si será vuestra mujer para siempre. La palabra de Dios no dice eso. Y la sociedad sí. La sociedad dice, órale, llégale, pruébale. Perdón por el llégale, ¿verdad? Pero la sociedad es como maneja, y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos cómo es que se debe de llevar un matrimonio. Pero a veces nosotros mismos no hemos sido enseñados. ¿Por qué? Porque alguien nos dijo y no por lo que Dios viene y dice. Y entonces ese fue el gran conflicto para los escribas y los fariseos, porque ellos ya tenían un concepto de lo que se tenía que hacer. Las cosas tienen que hacer así, de esta manera y de esta forma. Y ese es el gran choque que tienen los mileniales con nuestras generaciones que no somos mileniales, que ellos ven el panorama más amplio y nosotros lo vemos así. Decimos, las cosas se tienen que hacer así. Y entonces los chavos están todos estresados porque dicen, pero ¿por qué? Si lo puedo hacer de otra manera dentro de los lineamientos de Dios. Pero no, las cosas tienen que hacer así. Y somos un poco legalistas en cómo las formas se tienen que hacer. Las mamás, cuando le piden a su hija que lave los trastes, a lo mejor su hija está experimentando una forma nueva de lavar los trastes. No, pero ustedes quieren que los laven de una forma específica. Es que los trastes se lavan así. ¿Y quién dijo que se lavan así? ¿No? Porque ahora esta mujer estaba siendo exhibida y no tenía salida, no tenía un punto de dónde irse, hacia dónde ir. Pero alguien se inclinó a ayudarla, y ese alguien fue Jesús. Tenemos un Jesús en la Biblia que se inclina por nosotros, un Jesús que es el Rey, un Jesús que es Dios, pero a la vez se inclina para ayudar a sus hijos. Este Jesús que se inclina es un Jesús que desciende para ayudar a todos los demás. Es un Jesús que se inclinó para escribir en el suelo. Y Jesús se inclinó no nada más una vez, se inclinó muchas veces. Se inclinó para lavar los pies a sus discípulos, para abrazar a los niños. Se inclinó para sacar a Pedro del agua, para orar en el huerto del Edén. Se agachó para cargar la cruz. Y sabes, eso es lo que le llamo yo gracia. Que un Dios, siendo Dios, tenga la capacidad de inclinarse y de socorrerme aún en el peor de los hoyos donde yo me haya metido, aún en la oscuridad más densa donde yo esté ahorita. Él puede llegar y rescatarme de ahí porque me ama, y eso, amado, se llama gracia. El problema es que muchas veces no lo entendemos como debe ser. John Stott dijo, gracia es Dios amando, es Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. En esta ocasión, cuando estaba el asunto con la multitud, Jesús se inclinó para escribir algo en el suelo, y mientras escribía algo en el suelo, con la multitud enojada, Jesús dice, el que es libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y yo creo que si estaba la mujer ahí en ese momento, yo creo que tragó saliva.
Yo no sé si alguno fue cholo por ahí por los años 80. Algunos tienen cara de cholos, pero alguien fue cholo en los años 80. Antes de que, Mari, antes de que existieran las armas en la calle, ¿cómo se peleaban los cholos? A pedradas. Yo me acuerdo que yo vivía en medio de un barrio y del otro, y en las tardes nomás veía la lluvia de piedras. ¿Alguien lo han apedreado? Sí, por accidente o por algo que te hayan aventado una piedra. Miren, voy a hacer un ejemplo. Puedes venir, Héctor, déjame traer con la piedra de acá. Ponte en medio. Una piedra duele, una pedrada duele con todo. Imagínate esta mujer, los hombres enardecidos, llenos de coraje, pobres hombres, ¿no? O sea, ¿cómo? Una mujer adúltera entre ustedes, ¿cómo? Y estaban todos llenos de coraje para hacer justicia, con las piedras listas. ¿Cuántos de nosotros como cristianos no actuamos así cuando vemos que uno de nuestros hermanos cae en pecado? Cuando nos dicen, ¿qué pasó con aquel? Híjole, es que ¿sabes qué? Lo vi con otra mujer. ¿Y cuántos de nosotros no andamos buscando? Hijo, va a haber es mugroso, unas piedras para tirarle. ¿Cuántos de nosotros no agarramos las piedras para tirarle a nuestros hermanos que caen en pecado? Estamos como los escribas y los fariseos y decimos, ahorita estamos llenos de coraje, pero Jesús no actúa así. Dice la palabra de Dios que Él se volvió a inclinar y siguiendo escribiendo les dijo, dice la Biblia que ellos al oír esto, cuando Jesús les dijo, si alguno es libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, acusados por sus conciencias, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban ahí. Y Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Qué increíble Dios tenemos, qué increíble Jesús tenemos, que aún a pesar de haber fallado, Él nos perdona y nos pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Porque el problema, amados, es que a veces nosotros condicionamos el perdón. Bueno, te voy a perdonar, viejo, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer así. Y empezamos a poner una serie de requisitos para dar el perdón, como si Jesús a nosotros nos hubiera dado una serie de requisitos cuando nos perdonaba, cuando nos perdona y cuando nos va a perdonar. Porque Jesús conoce no solamente el pasado y el presente, sino conoce tu futuro. Él sabe el pecado que vas a cometer 2 años adelante. Y aún así Él ha decidido amarte. Porque Dios no tiene amor, Dios es amor, dice su palabra. Y nosotros tenemos que aprender a ser más como Jesús. ¿Dónde están los que acusaban? Qué pregunta, es increíblemente sorprendente la pregunta que le hace Jesús a esta mujer. ¿Quiénes son los que te acusan? ¿Quiénes son las voces de condenación que te acusan? ¿Quiénes son los que te dicen no eres suficientemente bueno? Nunca mejorarás. Fallaste de nuevo. Nunca vas a poder salir del lugar donde te metiste. Las voces de nuestro mundo así son voces de condenación. Y déjame decirte una cosa, el gran problema no es caer en pecado. Hoy que estamos, pues yo no sé si decir celebrando, pero para él fue una celebración su muerte de Billy Graham, 99 años de edad. Él dijo, en los próximos días escucharán que he muerto, ni les crean tantito, estoy empezando a vivir, porque él sabía dónde iba. Entonces por eso digo, esto es celebrar. Y Billy Graham, un hombre de integridad, un hombre líder, un hombre fuerte en el evangelio, un parteaguas, siempre dijo, él dijo en una ocasión, el gran problema del hombre no es el pecado. Yo me quedé pensando, porque yo por muchos años pensé en mi vida que el gran problema mío y que estorbaba en mi relación con Dios era el pecado en el que yo caía. Y la verdad de las cosas es que no es cierto, el pecado no es el problema en nuestra vida, porque Jesús lo resolvió en la cruz. Y tú y yo tenemos acceso al perdón de nuestros pecados a través de la cruz de Jesús. Yo me hubiera emocionado, sobre todo sabiendo que aún al día de hoy soy un pecador. Es que ustedes no. Pastor pecador. Jesús resolvió el problema de la cruz. El gran problema de los hijos de Dios es la condenación que hay en nuestra vida.
Porque nosotros nos condenamos, escuchamos las voces del mundo que nos dicen: tú no eres mejor, tú nunca vas a mejorar, tú nunca vas a salir adelante, nadie cree en ti, tu familia está decepcionada de ti. Y entonces le creemos a esas voces y entonces nos cerramos a escuchar lo que Dios y el Espíritu Santo tienen que decirnos para volver a conectarnos con Dios y volver a disfrutar de su amor y volver a disfrutar su presencia. Ahora, no me malentiendas, no te estoy diciendo que la gracia es un permiso para pecar, porque no lo es. Jesús le dijo a la gente cuando la encontraba en pecado: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Pero aún si pecas, hay una solución para tu pecado. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente te tienes que acercar a Dios. Pero nuestra condenación, nuestro pecado, nuestra vergüenza no nos permite disfrutar el amor de Dios, que nos perdona y nos abraza y nos mantiene ahí atados y no podemos salir adelante. Y muchas veces somos nosotros mismos los que somos usados para condenar a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, bueno, a su esposo. Cuando tu esposa la riega y le dices: ves, te dije que tú la ibas a regar, y que siempre lo mismo. A tus hijos ¿no les dices eso? Siempre lo mismo contigo, no entiendes. Una y otra vez cometes el mismo error. Y ay, muchacho, que no. Imagínate si Dios tomara esa posición contigo. Otra vez, Saulo, pues ¿qué no entiendes? ¿Qué te está pasando, Saulo? Otra vez, no te voy a perdonar hasta dentro de un mes. O sea, qué grueso que Dios te pueda decir eso. Pero Dios no te dice eso. La Biblia nos enseña que tenemos un Dios que es amor, y por alguna extraña razón en Él habita un amor tan desesperante por ti y por mí, que Él estará con los brazos abiertos cada vez que nosotros cometamos un pecado. Es su naturaleza, es su naturaleza. Pero hay una naturaleza que no se va a callar en nuestra vida, y esa es la de Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, fíjate lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahorita que escuchaba esta frase de engañar al mundo entero, cómo nuestros jóvenes están siendo engañados con la música hoy en día. Pero la verdad es que nuestros jóvenes, que tus hijos no oigan a Maluma, por favor, hay otras cosas más interesantes. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, escucha lo que decía en el verso 10: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cada cuándo vas a estar escuchando las voces de acusación y condenación en tu vida? Día y noche, día y noche. Por eso es bien importante que tú te mantengas conectado con el Espíritu Santo, y que la voz principal que oigas en tu vida sea el Espíritu Santo. Porque cuando tú peques, cuando tú la riegues, el Espíritu Santo te va a llevar a la cruz y te va a decir: Saulo, es tiempo de arrepentirse. Y entonces voltear a la cruz, dejar toda vergüenza, dejar toda condenación y correr al Padre y decirle: Señor, perdóname, no, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no escuchar a la serpiente, a Satanás, que quiere matar y destruir tu vida con palabras de condenación y decirte: tú no vas a cambiar, tú eres el mismo, siempre has sido el mismo, todos los años eres igual, siempre fallas, nunca vas a poder servir. Y estamos como Juan, el chico que acabo de leer en la historia, siendo condenados y no podemos avanzar en nuestra relación y en el propósito que Dios tiene para nosotros, porque no hemos decidido abrazar el amor de Dios en nosotros. ¿Están conmigo? El diablo quiere destruirte, el diablo quiere matar tu vida. Juan 10:10 dice que él vino a hurtar y matar y destruir. El diablo no está jugando contigo. El diablo no llega y dice: vamos a jugar a como que tú eres cristiano y yo soy el diablo. Como cuando éramos niños, ¿no? Vamos a jugar a los polis y ratas.
Y el diablo te dice: yo soy el rata, así que si te cacho, pues ni modo, ya te agarré. No, el diablo no está jugando, y muchos cristianos sí estamos jugando. Hacemos como que oramos, pero no oramos. Hacemos como que leemos la Biblia, pero no leemos la Biblia. Perdonen si esto es fuerte lo que les digo, pero lo cierto es que tú y yo necesitamos conectarnos con el Espíritu Santo para poder librar las batallas que el enemigo, los jóvenes. Yo trabajé muchos años con jóvenes, estoy joven todavía. Pero ¿sabes cuál es el gran problema de los chavos que están atados a la pornografía? Porque no solamente es estar atados a la pornografía, eso los lleva a varios pecados juntos: pornografía, masturbación, lujuria, ¿no? Todos esos van juntos. Hay alguien que me diga: no, yo a lo mejor estoy atado a la masturbación, pero yo no veo pornografía. Entonces, ¿qué piensas? ¿En dinosaurios? ¿No? O sea, hablando claro, ¿no? Pero el gran problema es que viven en un ciclo en el que dicen: voy a cambiar, voy a ser diferente, y luego caen y viene un sentido de vergüenza y luego vuelven a caer, y necesitas romper ese ciclo. Pero ese ciclo se rompe no contigo, sino con el amor de Dios en ti, entendiendo que aun cuando tienes esos pensamientos, Dios está ahí contigo para rescatarte de donde te metiste. Y abrazar el amor de Dios nos va a permitir salir de donde hemos caído. A lo mejor las mujeres están cicladas en la mentira, en la misma mentira, y lo único que va a romper esos ciclos es el poder del Espíritu Santo, y es el poder del amor de Dios en tu vida, para que tú puedas ser diferente. Porque te voy a decir una cosa: ni los métodos, ni los pasos, ni 5 pasos para la libertad, ni los 21 pasos para esto, los 24, los 32 te van a hacer libre. Solamente es el poder del Espíritu Santo en tu vida lo que puede hacerte libre. Esta mañana yo platicaba con una de las personas que es miembro del equipo de pastores de aquí de la iglesia, y platicábamos la situación de un hermano y de un matrimonio en la iglesia que estaba teniendo conflictos. Le dije: yo ya los he dado consejería por años. Le digo: no ha sido una consejería, han sido por años. Tú les has dado consejería, otras personas han ido. Lo único que podemos hacer es confiar en el Espíritu Santo, seguir orando por ellos y confiar en que el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra en ellos. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Lo peor que le puede pasar a la iglesia de Vida y Gracia es que el pastor se crea Juan Camaney, que más que chicle pego duro y tururú, ¿no? Porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo no voy a poder ocasionar un cambio en ti, por mucho que me quieras, por muy padre que yo te caiga, y que tú digas: ay, el pastor está recachetón y ay, es bien lindo, miren qué padre. Que yo no puedo obrar en ti. Es el Espíritu Santo el que obra en ti. Es el Espíritu Santo el que tiene que entrar y romper esos ciclos. Y lo único que yo te puedo decir es: estaré orando por ti, y la palabra de Dios dice que tú tienes que abrazar el amor de Dios y entender que Dios te ama tanto que no quiere que nada lo aparte de ti. Y que podamos valorar el amor y decir: ¿cómo voy a ser capaz de hacerle esto a Dios si Él me ama tanto? Nada vale la pena en esta tierra como el amor de Dios, y como poder amarle a Él y decir: el estar conectado contigo es mi necesidad. Satanás no va a tener la última palabra en tu vida, la tiene Dios. Dios tiene el último capítulo. Esta semana, ahorita cuando terminó el primer servicio, llegó una persona a contarme un testimonio y me dice: pastor, quiero darle las gracias porque esta semana operaron a su papá. Cuando estaba en el quirófano, el doctor salió y les dijo: su papá no tiene posibilidades de vida, yo creo que tienen que ir preparándose, no le damos mucho tiempo de vida. Y ella se quedó impactada y oraron a Dios, nos escribieron y nos pidieron que si podíamos orar juntos como iglesia. Oramos como iglesia, algunos se han de acordar. Y luego dice: fue increíble, le quitaron todo el intestino. Es un señor ya grande de edad, le quitaron todo el intestino porque tenía un tumor. Dice: es increíble cómo sus otros órganos no tenían nada, solo el intestino. Yo dije: pues yo me ando ofreciendo para esas cirugías. Quítenme la mitad del intestino y llévense, ¿no? Para quedar cuadrado. Y le dijeron que iba a estar una semana en terapia intensiva. Duró un día en terapia intensiva. Y yo le dije: wow. Y me acuerdo que le dije: la última palabra no la tienen los doctores, la última palabra la tiene Dios.
Ahorita el papá está en su casa, se está recuperando y dice, Dios nos lo dio más tiempo. Le dije, es que la última palabra la tiene Dios. El diablo, Satanás, no va a tener la última palabra en tu vida. Escúchame bien, joven, el diablo no va a tener la última palabra en tu vida. Escúchame bien, el diablo no va a tener la última palabra en tu matrimonio. El diablo no va a tener la última palabra en los sueños, en las metas y en los propósitos que Dios te dio. Es Dios el que tiene la última palabra en nuestra vida. Es Dios el que va a tener el último capítulo de nuestra vida. Es Dios. El diablo no. ¿Me ayudan, muchachos, con el piano? Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo nos hace falta entender esto? Aún como hijos de Dios, porque decimos, nosotros ya no nos vamos de rodillas a tal lugar o a cual lugar. Como hijos de Dios ya no. Pero ¿cuántos de nosotros no queremos ganar el amor de Dios haciendo esto, haciendo aquello, y que nos vean y que nos oigan y que nos escuchen lo que hacemos para que vean cuánto le amo a Él? Y déjame decirte una cosa, por mucho que hagas, tú no vas a añadirle más al amor que Dios tiene a tu vida. Él te ama. Él te ama. Y a muchos nos hace falta entender eso, porque creemos que Dios nos condiciona el amor. Y yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que Dios nos está condicionando el amor. Y cuando nosotros entendemos eso, muchas cosas en nuestra vida se van a solucionar, porque muchas veces en nuestro matrimonio condicionamos el amor. Yo les voy a decir algo muy íntimo de mi familia. Y a veces mi esposa y yo nos peleamos, y la mayoría de las veces yo tengo la razón. Pues es que no está ahorita. ¿Ustedes creen dónde estaría mi matrimonio si yo empiezo a condicionar a mi esposa y a decirle, yo te voy a perdonar, pero si haces esto, si cambias, si aquí, si allá? Porque la palabra de Dios me dice y me enseña que Dios actuó de una manera diferente en nuestra vida. La parábola del hijo pródigo es una enseñanza de Dios hablándonos a nuestra vida de cómo Él actúa con nosotros. Y yo no veo en la parábola del hijo pródigo que cuando el hijo dijo, me levantaré e iré a mi padre, yo veo una revelación del Espíritu Santo al hijo pródigo diciéndole, esta es tu identidad, no dejes que te la quiten. Tienes un padre, tienes un papá que te va a recibir con los brazos abiertos. Y entonces el hijo se levanta, y yo no veo al padre viendo a su hijo y que su hijo, a ver qué me dice, y que el hijo llegue y le diga, Padre, porque el hijo hizo todo un diálogo en su mente y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre todavía no escuchaba las palabras de su hijo, cuando la historia dice que él corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y era en ese momento cuando el hijo le dijo, Padre, perdóname. Y esa es una enseñanza de cómo nosotros debemos amar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Porque muchas veces nosotros queremos que nuestra esposa y nuestros hijos hagan esto, y luego entonces les vamos a amar, cuando Dios a nosotros no nos pide nada. Y cuando entendemos el amor de Dios en nuestra vida, entonces es cuando yo le digo a mi esposa, yo no sé qué hiciste mal, yo no sé qué hice mal, pero hay algo que quiebra a mi esposa, y es el amor de Dios en mi vida. Ahora no me estoy poniendo así como que, yo tengo el amor de Dios, pero he abrazado el amor de Dios en mi vida. Y hay veces que yo tengo la razón en un pleito. De verdad, se los digo así. Yo tengo la razón. Yo sé que estoy en una buena posición y tengo el poder, como dice He-Man, por el poder de Grayskull, ¿no? Y yo sé que no va a venir a pedirme perdón. Y en ese momento, aunque yo tenga la razón, yo la abrazo y le doy un beso y le digo, te amo. Y eso la quiebra a ella y me dice, te amo. Y es así como actúa Dios en nuestra vida. Por eso nuestros matrimonios todavía siguen teniendo problemas, porque queremos que Él me demuestre todo lo que tiene que demostrar, y yo quiero que ella me demuestre todo lo que. Eso quiere decir que no hemos aprendido que Dios no nos ama así.
Imagínate que Dios se pusiera así con nosotros, Adrián. Te dijera, ¿a dónde vienes? No, pues vengo a pedirte perdón. ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hiciste aquello? ¿Ya hiciste aquí y aquí? ¿Y ya me demostraste? ¿Y ya me dijiste? Porque mientras no hagas todo eso, yo no te voy a perdonar. Qué fuerte que Dios actuara así con nosotros. En la historia de la mujer dice la palabra que Jesús se inclinó, escribió en el piso. Y yo me imagino que si yo hubiera leído lo que escribió en el piso, a lo mejor diría: aquí actuó la gracia. Escribió en el piso y luego le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? No le dijo: ¿vienes con una actitud medio arrepentida? ¿Estás medio avergonzada? Para saber si te perdono o no. Eso no le dijo Jesús, ¿o sí? No le dijo así. El problema, amados, es que no hemos entendido el amor de Dios en nosotros. Y a veces queremos agarrar las piedras y somos bien tentados. El punto es que yo no me casé con mi esposa por el amor que ella me pudo haber dado a mí. Yo me casé con mi esposa por el amor que yo le puedo dar a ella sin esperar nada a cambio. Y yo espero que ella me ame sin esperar nada a cambio de mí. Y por eso hemos soportado, por eso hemos aguantado, por eso hemos vivido tantos años casados. Ya no me importa si deja la pasta abierta. Es una pasta. Nada me cuesta poner yo. Se acabó, yo la cierro. No hay ningún problema. Es que el papel de baño no lo ponen en el rollo. Ponlo tú. Pues si pudiéramos entender y comprender el amor de Dios, muchos problemas en nuestros matrimonios se solucionarían. La blanda respuesta apaga la ira. Cuando está tu esposo todo enojado y que tú le digas: mi amor, te amo. A ver cómo te responde eso. Entonces tú vas a liberarte, vas a decirle: lo amo. Y él se va a quedar enojado y va a decir: ay, siempre me dices lo mismo, cambia, que no sé qué. Y tú: te amo, te amo. Porque aun cuando nosotros estamos enojados con Dios y Dios, tú siempre me pones enfermo, siempre otra vez lo mismo, ya me sigue el dolor, ya por favor haz algo. Dios te dice: te amo, campeón, te amo. Eso te quiebra y dices: ¿cómo no amar a Dios con ese amor que Él nos ama? Pero Dios no se quedó inclinado, sino que Dios se enderezó y le puso una conciencia nueva a esta mujer. Jesús triunfa sobre la culpabilidad del diablo con palabras de gracia. ¿Qué mueve a Dios a hacer esto? Yo no entiendo qué lo mueve. El problema es que Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene amor por nosotros. Dios es amor por nosotros. Y por alguna extraña razón su amor es tan fuerte y tan grande. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor de 3 años te he amado, con amor de 6 meses te he amado, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando yo decido apartarme de Dios, cuando yo decido tomar una decisión que me aparta de Él y me lleva al punto más oscuro del pecado, Él está conmigo. Dios nos ama tal y como somos. Nos ama entrañablemente cuando pecamos y cuando no pecamos. No se te olvide eso, porque muchas veces pensamos que tenemos que actuar o hacer de cierta manera o vivir de cierta forma en nuestra vida para que Dios nos ame más. Quiero cerrar con este testimonio. Hace muchos años, cuando éramos jóvenes, nosotros fuimos de misioneros a un lugar que se llama Dolores Hidalgo. Íbamos en el grupo de jóvenes. Es un pueblito chiquito y es donde el cura Hidalgo salió y dio el grito de la independencia el 16 de septiembre en una catedral. Pero en ese lugar había gente afuera vendiendo cosas, y así en un lado estaba un convento donde rentaban cuartitos. Parecía así como forma de U, y rentaban cuartitos. Y tú te asomabas, era un convento con un portón grande de madera, y podías ver que la gente entraba y se metía a un cuartito. Y yo le pregunté a alguien, le dije: ¿qué tienen esos cuartitos? Me decían: nada, solamente tienen un crucifijo en una pared
Y le digo, ¿y para qué los usan? Dice, ¿ves esa gente que está vendiendo ahí? Y yo veía la gente que estaba vendiendo en una especie de látigos con 7 ramas. Algunas traían piedras incrustadas, algunos estaban, las piedras eran filosas, estaban baratitos, 150 pesos, 200 pesos. Y la gente compraba su látigo, iba y rentaba su cuarto, y entonces se metía al cuartito a flagelarse. Y entonces en una ocasión yo le pregunté a una mujer que iba a entrar ahí, le dije, ¿por qué lo hace? Y lo me dice, para merecer el amor de Dios, para merecer su perdón. Y muchas veces estamos como esta mujer pensando que vamos a hacer algo para merecer el amor de Dios. Pero sabes, Dios no pide que hagas nada, porque Él ya te ama a ti. Ahorita cantábamos hace rato una nueva canción que dice: de tal manera el Padre nos amó, su Hijo por todos murió, Él nos derrama su amor eterno y nos recibe como sus hijos. Su amor nos gusta, su amor es ancho, es profundo y nos cubre. Su amor es fuerte, es feroz, es furioso. Su amor es dulce, es salvaje y nos despierta a vivir. Pero la Biblia lo dice de otra manera y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando tú vives en el fundamento de que eres amado por Dios y aceptado, y de que Dios es un Padre amoroso, tú te encontrarás a ti mismo todos los días de regreso a Dios, y con todo tu corazón y con toda tu alma diciéndole: Padre, ¿cómo no amarte si yo fui amado por ti aun cuando no lo merezco o aun cuando ni siquiera lo merecía? Nuestra actitud tiene que ser respuesta a ese amor tan feroz que Dios nos tiene, y Dios lucha y Dios nos ama, y no nos dice que nos va a amar temporalmente. Él nos dice que nos ha amado con amor eterno. Yo me hubiera emocionado con eso, decir: wow, Dios, gracias. Póngase de pie, por favor, quiero terminar. Quiero pedirle al equipo de la alabanza, sí.